y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bien, Vale Di Croce, ¿cómo le va? ¿Qué dice? La vuelvo a saludar. A mí muy bien, feliz día. Le digo de nuevo. ¿Cómo le va? Hay que reafirmarlo todo el tiempo hoy. Todo el tiempo. ¿Qué trajo por ahí? Porque veo que trae un montón de cosas que están subrayadas. Me anotó todo. ¿Cómo trabaja? A ver, vamos a hacer una cosa. Hagamos. A raíz de un audio que me mandó usted. Es verdad. Sucedió la semana pasada, ya es noticia vieja. Vieron que acá todo parece que es viejo. Que No, este no chico. todo, no todo. Mirta no. Mirta no. Está más joven que nunca, hay que decirlo. Franco Antunes, y después vamos a volver a él, me mandó el señor Caballero un audio. Pero esta historia empieza en que la semana pasada se infiltró, y uso esta palabra intencionalmente, y ya van a ver por qué, en una marcha. Y hubo consecuencias. Pero lo que vamos a tratar de demostrar es el anclaje que hay en estos personajes hacia atrás, muy profundo en la historia, vinculado además con el conflicto que hay en las universidades. Entonces, lo primero que hago es invitarlo a escuchar un audio en donde vamos a escuchar ni más ni menos que a Gómez Centurión. ¿Lo ubica? Sí. Es el audio 1. ¿Cree que hubo un plan sistemático de desaparición de niños? Yo no creo que haya sido un plan para hacer desaparecer a las personas. Fue un torpísimo golpe de Estado tomando el poder y lidiando contra un enemigo que no sabían cómo manejarlo y que habían arrancado en el 75 con una orden constitucional de aniquilamiento. Pero digo, la desaparición, evitemos el número para no entrar en una polémica que me parece No es pornográfica. Usar el número como... Digo, la desaparición de no es pornográfica. Pero la desaparición de miles de personas. Es terrible. ¿Y no es un plan sistemático? Digamos, que en cambio de someter a juicio... No, es un análisis de causa-consecuencia. Y el número no es pornográfico. El número es pornográfico en la medida en cómo lo desarrollemos. Porque 8.000 personas muertas, desde el punto de vista social, es espantoso. Ahora, desde el punto de vista histórico, no es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 mentiras. Perdón, pero... ¿Esto es de verdad? Eso pasó. Eso pasó en 2017, año 2017. Por eso tiene una causa Gómez Centurión, porque hubo denuncias desde los organismos de derechos humanos, y 2 años después, Gómez Centurión en ese momento estaba en América 24, había sido convocado al piso a dialogar con Novarecio en relación a Malvinas, pero devino en el tema, él como excombatiente, devino en el tema, porque él dice en un momento de la conversación que no existió un plan sistemático, sino más bien que hubo caos y confusión. Y que todo lo que pasó fue caótico porque cada uno de los militares en ese momento actuaron como les pareció, pero que no había un plan sistemático. 2 años después, ¿por qué la historia empieza acá? 2 años después, Gómez Centurión va a ser candidato, que eso ya lo hemos hablado acá, con la consigna Dios, Patria y Familia. Ajá. Esa consigna que propone Gómez Centurión, acompañado en el Frente Nos por Cynthia Houghton, va a generar adeptos, entre ellos Victoria Villarroel, actual vicepresidenta, Agustín Laje, uno de los intelectuales favoritos que estuvo en la derecha FES, y un tercer personaje que vamos a escuchar ahora, que es Nicolás Márquez, que justifica en un extenso audio, nosotros vamos a escuchar solo un fragmento, por qué iba a votar a Gómez Centurión, pero cuenta para justificar ese voto a quién hubiera votado en cada una de las elecciones desde el 83 a esta parte. A ver. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Nicolás Márquez y muchos me han preguntado en las elecciones que se vienen a quién voy a votar. Miren, yo nunca tuve eufemismos. Si hay alguien que no tiene dobleces ni sutilezas, ese soy yo. Y siempre me he manifestado con absoluta frontalidad. Y no solamente les voy a decir a quién voy a votar y por qué, sino cómo hubiese votado yo desde 1983 hasta el día de hoy. Miren, en el año 83, cuando los militares decidieron volver a las formas democráticas, en ese año yo tenía 8 años. Si tuviese que haber votado, yo ya tenía plena convicción, hubiese votado por Álvaro Alzogaray. En el año 1989, las elecciones siguientes, yo ya tenía 14 años y por supuesto había aumentado mi conciencia, mis ideas, mis fundamentos y mis argumentos y hubiese votado también con convicción por Álvaro Alzogaray. En el año 95 ya sí podía votar, tenía 20 años. En ese año
Mi idea era votar por el candidato a presidente, el expresidente teniente general Juan Carlos Onganía, pero se murió en plena campaña electoral y entonces quedó huérfana esa posibilidad y terminé votando por la reelección de Carlos Saúl Menem. En el año 1999 los candidatos eran 3, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y el economista Domingo Cavallo. Voté por Domingo Cavallo. Bueno, después va a seguir, va a decir que votó a López Murphy, que con la nariz tapada votó a Duhalde con tal de que no siguiera el kirchnerismo porque Duhalde le garantizaba no perseguir a los militares, que votó a Macri para destruir al kirchnerismo. Digo, es bastante extenso el audio, pero detengámonos acá. ¿Qué dice? ¿Cuál es la barbaridad que dice en un momento? Es, mi primer voto hubiera sido, ¿para quién? Alzogaray. No, esos eran los que, si él hubiera podido votar, votaba. Pero su primer voto real. Onganía. Onganía. Juan Carlos Onganía. Presidente, dice él, ¿no? El presidente Onganía. Pete, sí. ¿Por qué traigo esto a colación en este contexto? Hace un par de días, el señor Nicolás Márquez, en el marco del conflicto universitario, publicó en su cuenta de Twitter: ¿vieron que al final la noche de los bastones largos no fue un error? Está enamorado de Onganía. Tiene un idilio. Claro. Yo voy a aclarar acá dos cosas, Robert. Primero, hay un error en lo que dice Márquez, algo bastante habitual, porque ellos tiran datos, sobresaturan de datos, hablan de informes. Onganía muere a los 81 años, y acá viene el dato, el 8 de junio de 1995. ¿Sí? Justo 55 años después de haber renunciado a la presidencia de facto a pedido de los 3 comandantes de la fuerza. ¿Por qué? Porque ¿qué había pasado? Rosariazo, Cordobazo, ¿sí? O sea, no es que es casualidad, no. Él dice, no lo pude votar, porque no, estaba muy enfermo, no se termina pudiendo presentar en la lista. Y vamos a recordarse, sobre todo a la audiencia joven, pues yo siempre pienso eso, ¿no? Uno ve este Twitter de Nicolás Márquez, que es el biógrafo de Milei, también recordemos eso, no es cualquier intelectual de derecha, es quien el presidente eligió para hacer su biografía. Claro. Y es a quien los pibes que siguen a Milei siguen. Entonces, el 29 de julio del 66, por orden de Onganía, se desalojaron facultades de la Universidad de Buenos Aires y se reprimió a las autoridades, los profesores, alumnos que reclamaban en defensa de la autonomía. Además de la intervención, se había decretado la depuración académica, lo que implicaba expulsar cualquier tipo de oposición que realizara alguna actividad dentro de aquellos establecimientos educativos. Las tomas. Claro. La consecuencia de esta decisión implicó que más de 700 académicos se vieran obligados a abandonar su trabajo. Muchos de ellos se exiliaron en el exterior, iniciando el éxodo de brillantes investigadores científicos argentinos. El día que publica esto, Nicolás Márquez, José Luis Esper publica también, diputado de la Nación, que intimaba a todos los rectores de las universidades a informar a la policía los delitos que se estaban cometiendo en las tomas de las facultades. Resuena acá los motivos por los cuales la noche de los bastones largos es celebrada por Nicolás Márquez. Sí. Y uno de los que repostea y celebra estos dichos es el personaje que vamos a escuchar ahora, que viene a colación del audio que me había mandado Roberto, que es ni más ni menos que Franco Antunes, conocido como Fran Fijap. La cámpora busca un muerto. Yo me infiltré en la cámpora. Yo me infiltré en la cámpora en el año 2022, hice un informe. Estos tipos están buscando muertos. Contá eso. ¿Cómo es? Sí, me infiltré en la cámpora, porque yo antes hacía como, me gustaba, me agarró la etapa esa de la nata, que hacía esos informes en PPT al principio, cuando era bueno. Y cuando estaba en el hospital, pobre. Claro, cuando no estaba en el hospital. Bueno, y me agarró esa cosa. Y primero hice de La Reta, que La Reta estaba financiando canales de YouTube para copiarse de Javier. Después hice uno de la cámpora. Y cuando me filtré en la cámpora, estos tipos era una locura, porque era todo, compañero, la ve la victoria. Era mucho, a ver, ¿cómo te explico? Era una, ¿viste esa gente loca? ¿Viste? ¿Vieron el Joker? Joker, bueno. Sí. Eran así, eran tipos que estaban mal de la cabeza todos. Y bueno, grabé un poco ahí, lo subí a YouTube y el video tuvo una gran cantidad de visitas. Y nada, mostré la locura de la cámpora. Y los une el odio, los une. Sí. Los une el odio. Me infiltré. Me parecía copado hacer informes como los que hacía cuando era bueno. Qué fuerte. Cuando era bueno la nata. Fran Fijap se llama Franco Iván Jeremías Antunes Pujol, por eso Fran Fijap. Es su Fran de Franco y Fijap por todas sus iniciales. Este joven,
que dice que en el 2022 se infiltraba, con la gravedad que eso implica. Por eso yo voy a lo de los bastones largos, pienso en Nicolás Márquez, que es alguien que reivindica la última dictadura cívico-militar, que reivindica meterse en las universidades y apalear a los pibes, violar la autonomía universitaria. Digo, eso es lo que están reivindicando. Hoy tiene 22 años. En el 2022 tenía 20 años. Fran Fijap aparece en esta historia en la campaña del 2023. En la costa, cuando inicia su campaña presidencial, Javier Milei, Fran Fijap se le acerca con una computadora en mano y le dice: yo te vengo siguiendo, viendo, lo abraza a Milei, lo reivindica, y a partir de ese momento se convierte en uno de quienes integran ese núcleo de lo que yo llamo el ecosistema mediático digital, con cuentas como Fran Fijap, Libertario, que son estas cuentas de YouTube que difunden constantemente los contenidos de Milei. ¿Qué pasa con Franco Antunes? Ni bien asume Milei, si ustedes se acuerdan, el 20 de diciembre del año pasado se conmemoraba la triste fecha de 19-20 de diciembre y se aplicaba por primera vez el protocolo antipiquetes. Sí. Que casualmente quienes estaban en Casa Rosada eran Patricia Bullrich, Sturzenegger, porque ese día se anunciaba el decreto 70-2023. O sea, como todo, ¿no? Esas trazabilidades de la historia. Quienes habían sido funcionarios de aquel gobierno, y por eso se recordaba esa trágica fecha con 39 muertos y más de 500 heridos en todo el país, estaban en Casa Rosada para la cadena nacional que se iba a anunciar con ese Sturzenegger parado al lado del presidente cuando todavía no era funcionario. ¿Se acuerdan que era la pregunta de por qué está acá este sastre liberal que había diseñado esa vestimenta para desregular después el Estado ya desde el Ministerio de Desregulación, que es el cargo que hoy ocupa? Fran Fijap ese día recorrió toda esa marcha en el marco de las tensiones que implicaba la aplicación por primera vez del protocolo antipiquetes y cuáles iban a ser las consecuencias, y casi al final de la marcha, tal vez ustedes se acuerdan, él aparece enfrentándose con un grupo de los que estaban presentes allí y termina sacándolo la Policía Federal justo en el borde de la plaza de Diagonal Sur y lo meten en el subte. Eso se repitió en cada una de las movilizaciones hasta la semana pasada, donde fue el evento más violento. Mira, que termina con él recorriendo todos los canales de televisión. Este audio que escuchábamos es de un streamer, pero también estuvo con el mismo título en Perfil, en Modo Fontevecchia, estuvo en TN, estuvo en La Nación Más, y no hubo un solo periodista que le dijera: lo que vos estás diciendo, ¿de dónde lo sacás? ¿Cómo lo podés fundamentar? Pongamos un límite. Y a mí me sorprende porque son los mismos periodistas que después, y digo periodistas entre comillas, se quejan de que les digan periodistas ensobrados, de que Milei lo señale, de la violencia presidencial. Pero le permiten a un pibe de 22 años sentarse en prime time televisivo a decir estas barbaridades sin ningún sustento. Y reconocen que está bien infiltrarse, ir a provocar, y validan la violencia. Estamos cada vez peor en ese sentido. Yo le decía a Roberto, y con esto cierro, yo en estos últimos días, cuando uno ve las imágenes de ese nuevo actor, que es el joven libertario de derecha que interviene en la escena universitaria y en las asambleas, que ese es un nuevo fenómeno, y va vestido de negro, provoca, agarra el micrófono y constituye desde la antipolítica una narrativa de confrontación con aquellos pibes que están allí dando un debate, me recordaba a esa imagen de Novecento, la película de Fellini, de ese rencoroso que siempre estuvo al borde, ¿no? Esa marginalidad que siempre estuvo observando a ese otro, al que envidiaba, al que lo miraba con recelo, y que en la segunda parte de la película de Fellini, vos hoy hablabas de la película de Fabio, yo siempre pienso, Novecento dura esas 6 horas, ¿no? Esa, la primera parte, y cómo esos marginales van a después convertirse en los camisa negra y cobrarse cada una de esas que tienen guardadita en la memoria. Yo veo eso hoy en estos pibes, y estos pibes son quienes leen a Nicolás Márquez, que reivindica a Onganía. Vale, Groche, en Caballero de Día, me habías dicho que tenías algo... Sí, yo puedo presentar algo más. Va a estar, porque tiene algo más, es cierto, pero les quiero contar que se va a estar presentando, Vale, nos invita a participar de El Arca de Milei, la presentación de su libro, ¿Cómo y con quién construyó su poder Milei? Valeria Di Croce, atención, Esteban Echeverría, porque va a estar el sábado 16 de octubre desde las 18 horas en el